Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia y la Casa de Cultura Jurídica en Querétaro y la Comisión Estatal de Información Gubernamental en Querétaro da a ustedes la más cordial bienvenida para dar continuidad al cuarto diplomado en Transparencia, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El día de hoy esta casa se complace en presentar al maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, quien nos impartirá el tema el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y a continuación me permito dar lectura a una síntesis curricular de nuestro brillante disertante. El maestro Óscar Mauricio Guerra Fort cuenta con licenciatura en Economía y maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, diplomado en Economía Matemática y estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló trabajos principalmente de análisis sobre la evolución y características de las transferencias de recursos federales a estados y municipios. Participó en la elaboración del diagnóstico de la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal. Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en México, incluido el federal. Ha colaborado con la columna El Arco de Cristal del periódico El Universal, con múltiples artículos cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Participante como conferencista en múltiples seminarios, talleres y congresos a nivel nacional e internacional, muchos relativos al tema de transparencia, acceso a la información y a la protección de datos personales. Ha realizado 22 publicaciones en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública, coordinador de 3 libros relativos al tema de transparencia y acceso a la información pública. Desde 2007 imparte cátedra de Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos teórico-prácticos del valor de la transparencia del derecho a la información pública. Actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin más, doy la bienvenida y cedo el uso del micrófono al maestro Óscar Mauricio Guerra Fort. Bienvenido, maestro. No, pues primero muy buenas tardes. De verdad es un placer estar esta tarde con ustedes en sesiones del diplomado que se organiza aquí en la ciudad de Querétaro, y pues agradezco la anfitrionía y la invitación aquí a la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Querétaro, a su director, por haberme invitado a este diplomado. Pues yo iré a platicar con ustedes sobre el derecho al acceso a la información pública en nuestro país, y también obviamente agradecer a mi amigo y compañero, colega, Javier Rascado, quien es el que preside la Comisión Estatal de Información Gubernamental del Estado de Querétaro, y que, bueno, pues conjuntamente con la Casa de Cultura han organizado este diplomado, y según me comentaban los dos, pues ha tenido pues un éxito importante. Esta es la 4ª generación, y pues creo que es importante que las instituciones, en este caso el Instituto o el órgano garante y la Casa de la Cultura del Estado, pues conjuguen acciones para difundir pues el derecho, diversas vertientes del derecho, en este caso el derecho al acceso a la información, porque bueno, creo que pues, en nuestro país algo que se requiere mucho es tener pues mayor conocimiento de lo que implica la norma jurídica, su aplicación en ese sentido, y también en su momento la perfección de las mismas, pero a través de un conocimiento de estas, ¿no? Yo, como les decía, la plática que quiero tener este día,
versa sobre un poco cuál ha sido la evolución del derecho al acceso a la información. Cuando uno dice, bueno, pues se trata solo de contar la historia, bueno, es parte, o la cronología de cuáles han sido los hechos que nos tienen el día de hoy y también cuáles son los retos que tenemos en la materia. Yo destacaría aparte, bueno, de este conocimiento, de ver cómo se ha desenvuelto, desarrollado este derecho, también vamos a ver cuáles han sido los problemas principales, yo diría, para su pleno ejercicio, y que hemos ido en un asunto de aproximaciones sucesivas en nuestro país, tratando de consolidar este derecho. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú cómo ves la transparencia en México? ¿La transparencia, el derecho, es ya una realidad acabada, etcétera? Yo diría que como todo hemos avanzado mucho, pero hay claroscuros. Creo que hay muchos retos importantes, muchas cosas que vienen hacia adelante que tenemos que vencer, por decir, o tenemos que llevar a cabo si queremos realmente que el derecho al acceso a la información y la transparencia sea una realidad cotidiana de los ciudadanos y de una forma de pensar y sobre todo de actuar de los diversos servidores públicos en nuestro país. Como ustedes saben, lo dicen pues muchas encuestas, muchas de ellas gubernamentales, de la propia Secretaría de Gobernación Federal, el propio INEGI, uno de los problemas que vive nuestra economía y que yo diría a veces no es el único, pero sí explica o incide en otros problemas que tenemos, como es pues que no tenemos el crecimiento económico que deberíamos de tener en términos del potencial que tiene nuestro país, tanto en recursos naturales, recursos humanos, ubicación geográfica, etcétera, pero también los diversos problemas sociales, de seguridad, de injusticia, de pobreza o de mala distribución. Muchos de ellos se originan y se han agudizado con un problema de desconfianza. Hoy la desconfianza en nuestro país se ha incrementado, ustedes lo pueden ver en las encuestas. Si uno ve estas encuestas se da cuenta cómo las diversas instituciones públicas o gubernamentales, no importando el orden de gobierno federal, estatal, municipal, no importando si son las instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial o de los autónomos, o son la propia, digamos, instancias o autoridades militares o policiales, todas, digamos, han mermado en su confianza por parte de los ciudadanos. Y yo a veces considero que la transparencia puede ser en una de sus definiciones un sinónimo de confianza. Cuando en una sociedad existe transparencia, rendición de cuentas, la gente sabe cómo, para qué, con qué y con qué resultados se hacen las cosas, cómo se invierten los recursos públicos, etcétera, esto genera, digamos, niveles o podría incrementar. Hoy los niveles de confianza son muy bajos, y esto lo ha dicho el propio presidente en una gira que tuvo hace un año en Inglaterra, el propio secretario de Hacienda lo ha dicho en varias ocasiones como un problema que inhibe a veces una mayor inversión, etcétera, tanto nacional como extranjera. Entonces, creo que por eso es importante pues hacer como un corte de caja de qué ha sido el tema de la transparencia, dónde estamos y hacia dónde deberíamos o podríamos ir para que esto realmente sea una realidad. Un poco nosotros podríamos ubicar el primer, digamos, yo diría la semilla del tema del derecho al acceso a la información a finales de la década de los 70. En algunos países el derecho al acceso a la información, en otros países ya existía desde años atrás. Bueno, hay un país como Suecia, donde la primera legislación en la materia fue de 1700, ¿sí? Pero, digamos, es un tema que se trató mucho, principalmente en las legislaciones europeas, como un derecho que tenían las gentes y quedaba constituido en la Carta Magna o en la Constitución, y con esa simple mención se podía ejercer. En nuestro país en el 77 se hizo una reforma, y si ustedes, si tienen un lápiz, vayamos contando las reformas al sexto constitucional, por mencionar una primera reforma
donde se le agregó un pequeño párrafo, ¿sí?, una pequeña oración, más que párrafo, una oración, que decía: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Digamos, fue un avance importante. El problema está en que, pues, esta definición importante, que ya que estaba en la Constitución, pues nunca, digamos, tuvo una consecuencia posterior en una ley general, en una ley reglamentaria o en alguna ley específica, sino se quedó en ese nivel, digamos, de la Constitución. Es así que en el año 83, uno de los mejores, bueno, desde el punto de vista juristas de este país, el doctor Burgos, Ignacio Burgos, hizo una solicitud a la Secretaría de Hacienda, porque vean de dónde venimos, donde simplemente le preguntó cuál era el monto de la deuda externa, amparándose en este párrafo del texto constitucional, de que el derecho a la información tenía que ser garantizado por el Estado. Pues, pues no hubo, digamos, la respuesta fue que no existía por parte de esta persona un derecho subjetivo para solicitar esta información. O sea, esa fue la primera traba que hubo, casi diciendo que para qué quería o qué interés jurídico tenía él en conocer esto. Finalmente no se le entregó esta información, fue la respuesta. ¿Por qué? Porque pues no había una disposición adicional a esto que reglamentara cómo se iba a garantizar este derecho a la información. Es hasta el año de 94, con el lamentable incidente de Aguas Blancas, que retoma otra vez el derecho a la información, pues cuando pues hay grupos organizados, de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, que quieren conocer o tener información sobre lo acontecido en Aguas Blancas, y finalmente esta información no fluye tampoco bajo ningún mecanismo. Y bueno, pues es uno de los indicios en que la gente pues, se empieza a dar cuenta pues, que es muy necesario contar con un derecho, que hoy está catalogado obviamente como un derecho humano, algunos llaman derecho de tercera generación, no sé, digamos, es un derecho que obviamente pues, tiene una importancia. Si no sabemos o no podemos acceder a los incidentes que pasan en un país, digamos, y estos solamente son conocidos por algunas o determinadas autoridades, pues es difícil juzgar por los debidos procesos, la impartición de justicia, etcétera, etcétera. De ahí se puede decir que nos podríamos saltar, digamos, hasta el año 2001, donde un grupo nuevamente de académicos, yo diría más que intelectuales, como Ernesto Villanueva, Sergio López Ayllón, Isa Luna, Jorge Islas, se me van algunos por mencionar algunos, y también de algunos medios de comunicación, principalmente el Reforma y el Universal, a través de el Liceo Rock, organizan un seminario así de simple, un seminario que le denominan Derecho a la Información y Reforma Democrática. Cómo, digamos, obviamente el derecho a la información pues puede fortalecer la democracia en un país. Digamos, la gente informada con información, pues es un ciudadano que participa con una calidad distinta, una calidad mayor en este sentido. Se reúnen y bueno, una de las conclusiones de ese seminario, pues es la necesidad y un llamado y un exhorto para generar una ley de acceso a la información en nuestro país. También, por ejemplo, y se llama Grupo Oaxaca, porque él me decía, oye, pues, Grupo Oaxaca, pero no participó ningún oaxaqueño. Pues eso es cierto. Fue el Grupo Oaxaca porque el evento se realizó en la ciudad de Oaxaca. Ahí se hizo seminario. A partir de ahí, una de las conclusiones también fue hacer una consulta pública, no sobre la necesidad del derecho, sino más o menos qué características podría tener una legislación en la materia. Es hasta diciembre, bueno, diciembre de ese mismo año, después de la consulta, que de este seminario salen, digamos, una primera iniciativa que se redacta al final ya en términos jurídicos, o sea, como iniciativa, con técnica legislativa, por Sergio López Ayllón y el maestro Jorge Islas. Y esta, como saben, en ese momento, bueno, todavía en muchos lados, no hay posibilidades de iniciativas ciudadanas. Esta iniciativa es retomada por 3 fracciones parlamentarias, el PRI, el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, que
toman la iniciativa en ese momento y la ingresan, digamos, a la Cámara de Diputados para su discusión, dictaminación y probable aprobación. En ese entrega, y yo les invitaría a aquellos que les interese más este tema, que conocieran la iniciativa del Grupo Oaxaca, por llamarlo así, porque es importante compararlo con lo que finalmente aprueba la Cámara de Diputados, con la primera ley federal que se va a aprobar entre el 24 y el 30 de abril, bueno, el 24 en la Cámara de Diputados, porque en ese momento la Cámara de origen, dado que era una ley federal, fue la Cámara de Diputados, y luego ya su ratificación por la Cámara de Senadores. Pero hay cambios muy importantes. Estamos hablando del año 2002, 2001, 2002. ¿Qué traía esa iniciativa inicial? Traía que se debería, digamos, instaurar o crear una institución o un instituto garante para poder, digamos, promover y garantizar ese derecho y esa ley, esa norma, que era o lo que va a ser el IFAI. Pero ellos planteaban ese IFAI, en ese momento ya, como un órgano autónomo constitucional. ¿Sí? Planteaban que el IFAI fuera el órgano competente ante todas las autoridades, no solo ante el Ejecutivo, sino ante el Legislativo, ante ellos, ante el Judicial, ante los órganos autónomos, ante toda persona que recibiera recursos públicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente los partidos políticos eran incluidos como sujetos obligados directos, etcétera, etcétera. Bueno, la iniciativa que se aprueba, bueno, ya después la Ley Federal de Acceso a la Información, pues todos estos puntos que mencioné no quedan. No queda la autonomía, se genera el IFAI, pero el IFAI solo es competente ante el Ejecutivo. ¿Sí? La ley sí aplica a los otros poderes o a los otros órganos de gobierno, pero no es el IFAI competente para la resolución de controversias o de quejas o de recursos de revisión, sino son ellos mismos. Por ejemplo, hasta hoy, ¿sí? Si ustedes hacen una solicitud a la Cámara de Diputados Federal y la respuesta que ustedes les otorgan no la consideran pertinente o no les entregan la información o se les entregan parcialmente, digamos, todavía ahorita no, será en unos meses, no pueden ir al IFAI o INAI a interponer un recurso de revisión. Tienen que ir ante la propia Cámara de Diputados, que tiene un consejo, ¿sí?, de transparencia o una comisión de transparencia nombrada por ellos mismos que resuelve. Digamos. Ya es lo mismo para el IFE o INE, sucedió cuando se pidió el acceso a las boletas, ellos denegaron la información, no me quiero meter tal, y cuando estos académicos y periodistas quisieron interponer el recurso, fueron al IFAI, y el IFAI les dijo, yo no soy competente, ¿quién te va a resolver? Pues el propio IFE, pero es que ellos son los que me respondieron, pues ellos son los que te van a resolver. Bueno, no quedaron los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se aprobó. Una de las cosas que yo, como se dieron cuenta, no soy abogado, pero bueno, no sé para bien o para mal. Una de las cuestiones que comentaba yo con Jorge Islas, que son las personas que pues, me ha ayudado a conocer de mejor forma este derecho, y que estuvo, como digo, desde el Grupo Oaxaca, decía, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No? O sea, pues si su iniciativa que ustedes hicieron pues era muy completa y muy integral y muchas cosas no quedan plasmadas. Bueno, pues es como cualquier negociación en la vida. Nosotros, dice, porque así lo describió un día un diputado, nosotros ahorita, ustedes tienen 10 canicas, ahorita no tienen una sola canica. Yo les ofrezco 6 canicas, ¿las toman o las dejan? Obviamente era un derecho que no existía en el país, no había ninguna normatividad, teníamos casos como lo de la deuda externa, también hubo un caso sobre el salario de Cedillo, etcétera, que fueron públicos, hubo a ver muchas, lo de Aguas Blancas, en que a la gente pues se le denegó la información y pues no hubo forma, digamos, de poder defender su derecho. Esta ley daba ya posibilidades o iniciaba esta posibilidad. Y obviamente pues fue, digamos, lo que sucedió, lo cual, digamos, pues como toda negociación, todo el mundo lo sabe, pues no te dan ni todo, ojalá, digamos, como dicen, pide mucho para que te den cuando menos la mitad.
¿Qué sucedió en nuestro país posteriormente a esto? Pues fue como, yo diría, un efecto de piezas dominó, y esta ley federal se empezó, digamos, a expandir en todo el país. Hay que reconocer primero que antes de la ley federal, en el mismo año 2002, el estado de Jalisco y después el estado de Sinaloa normaron o aprobaron leyes estatales en la materia en sus entidades federativas. Posteriormente, como ya lo vimos, fue la federal, todas en el mismo año. Después fue Aguascalientes, Michoacán, etc. ¿Sí? Y así, si ustedes ven, empezaron los estados, digamos, a generar sus propias normatividades en la materia. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, su ley data, otro día se me perdió Querétaro, por aquí tenía, el mismo 2002, sí, es de las primeras, de la primera generación, por llamarla así. La última es el estado de Tabasco, y así se fueron dando, y es esta la primera generación. Pero si yo le llamara, y así, bueno, yo le llamé en un libro que hice sobre un poco la evolución de este derecho, estas leyes, yo le llamo de primera generación, eran leyes de no, o sea, en vez de llamarse leyes de acceso a la información, se debieron haber llamado leyes de no acceso a la información. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, todo gobierno, todo estado quería tener su ley de acceso a la información, ¿sí? Se volvió como una moda. Lo que pasa es que ya eran, digamos, algunas, no digo que diversas, o muchas presiones sociales, ya había manifestaciones sociales, y más de que era un derecho, que en otras partes ya había habido algunas resoluciones de la Corte Interamericana en este sentido, digamos. Y entonces dijeron, bueno, pues lo mejor es legislar sobre la materia. Pero la forma en que legislaron fue para decir, vamos a hacer una ley que pueda, o sea, que permita que nosotros digamos que hay acceso a la información, pero podamos seguir controlando el de que no haya acceso a la información, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de ley, la del Distrito Federal, la primera ley del Distrito Federal. Hoy las leyes más o menos tienen 8 causales de reserva, en términos genéricos, ¿sí? Pues cuando cuando puede poner la seguridad en riesgo la seguridad de una persona, la seguridad nacional, cuando está en un proceso deliberativo, cuando es un proceso seguido en términos de juicio, etcétera, etcétera. Bueno, la del Distrito Federal, la primera ley, llegó a tener alrededor de unas 32 causales de reserva. ¿Sí? Es decir, que ¿por qué? Porque si mañana llueve, se reserva, ¿no? Pero no fue suficiente con eso. En la ley del Distrito Federal, en la primera, por si algo se les había ido, quedaba claro, y quedaba en la norma, era legal, que los titulares, o el titular, en este caso el Ejecutivo, podría hacer acuerdos clasificatorios. Si había una solicitud y no caía en un causal de reserva, el titular, ¿sí?, podía hacer un acuerdo clasificatorio poniendo alguna justificación y la temporalidad que se iba a clasificar. El ejemplo que cundió y que hizo famoso en ese momento al jefe de gobierno fueron los segundos pisos. Hubo una solicitud, fue la obra más importante que se generó en esta administración, pues obviamente de los gastos, los contratos, las especificaciones, etcétera, porque también se empezó, digamos, a rumorar que los segundos pisos, que no tenían los estudios de cimentación y que se podían caer, y una serie de cuestiones también. En ese sentido, yo, bueno, soy de la UNAM, la pobre Facultad de Ingeniería de la UNAM que había hecho, y digo, bueno, no nos metan en esos asuntos, pero no se negó a través de un causal de reserva, se negó con un acuerdo clasificatorio que se realizaron en los segundos pisos. Pero así como la del Distrito Federal, podemos encontrar, o digamos, cómo toda esta primera generación de leyes tenía, pues digamos, todas las trabas posibles para impedir el acceso a la información. Una que era muy común, casi en todas las leyes estaba presente, es que la gente tenía que acreditar personalidad e interés jurídico para solicitar información. Como dicen, como decían en Chile en la época de Pinochet, que alguien le pidió la hora a un militar, le dijo, ¿me puedes dar la hora? Y le dijo al militar, ¿y para qué la quieres, no? ¿Qué vas a hacer con ella, no? Bueno, pues igual, digamos,
Por ejemplo, en el caso de Morelos, yo tengo una anécdota, o sea, de alguien que solicitó información a la Secretaría de Finanzas, bueno, allá se llama Secretaría de Hacienda, ¿sí? Sobre varias cuestiones, sobre gastos importantes que se realizaban en obras públicas, y manejo del presupuesto, para ponerlo, de una gente que conocía de estos temas, y el día que fue a la Secretaría, porque la forma primera de inhibir es que uno se tenía que acreditar, digamos, identificarse, por lo cual todas las solicitudes tenían que ser personales y en sitio, o sea, uno tenía que asistir a las oficinas a hacer las solicitudes. Bueno, pues esa persona se identificó, le hizo las preguntas, dice, me trataron muy amable hasta eso. Y me dijo, no, pues espere 15 días, que es el plazo en esa ley, para entregarle su respuesta y usted pueda acudir por ella. O vemos si se la podemos enviar electrónica, una parte, etc. Dio un correo. Pues a los 2 días a esa persona le cayeron a su casa 2 o 3 personas un poco fuertes, altas, ¿sí? Pues para decirle que qué traía contra el gobernador, que qué quería de información, que para qué quería esa información. Entonces dijo, no, pues mejor ahí muere, ya no quiero nada, muchas gracias. Pues obviamente son cosas que inhiben a las personas así. No me voy a detener, pero si ustedes revisan todas estas leyes, todas tenían, porque el ingenio mexicano, digamos, con los congresos, es muy, muy bueno, digamos, para este tipo de... y luego había, por ejemplo, estados, recuerdo Baja California, Tamaulipas, donde sí existía el acceso a la información, pero si a uno no le daban la información, no generaron organismos garantes. Se la creyeron a la europea. En Europa hay muchas leyes de acceso a la información que no tienen ni FAIs o que no tienen institutos estatales. ¿Por qué? Porque en los países es una tradición de hace mucho tiempo el acceso a la información. ¿Y qué sucede cuando alguien deniega la información que es pública? Pues la persona esa acude a los, ¿cómo se llama?, a las instancias judiciales, simplemente, y los jueces lo tratan como pues, cualquier otro derecho. En ese sentido no hay, digamos, una cosa tan... O hay tribunales especializados en la materia, pero son parte del Poder Judicial. Pero esa es otra realidad. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en esos estados? Es que no había órgano garante. Y había que hacer, digamos, pues amparos o una serie de cuestiones o demandas que yo hice un cálculo de algunas personas que llevan 3 o 4 años, digamos, para resolver el asunto ante tribunales no especializados en la materia. En otros las resoluciones no eran definitivas, los sujetos obligados a las dependencias públicas podían recurrir a los tribunales contenciosos administrativos, en otros se generaron órganos garantes como el caso de Sonora, pero quien resolvía las inconformidades era el Tribunal Electoral. ¿Por qué? No sé, no me pregunten. O sea, una serie de cuestiones en ese sentido, pues digamos, pues muy desiguales, muy heterogéneas y muchas, la mayoría, si no es que todas, caracterizadas por una serie de trabas, problemas procesales, jurídicos, etcétera, para poder, digamos, que el acceso a la información fuera muy restringido en ese sentido, digamos. No era una visión expansiva del derecho, sino una... Sí, bueno, ahí está, sí existe, ¿no? O sea, pero, recuerdo esta primera etapa, el maestro Lujambio, que en paz descanse, decía, no sé por qué utilizó ese platillo, dice, no, lo que pasa es que cuando vino la ley federal, pues como que se puso de moda y todos nos fuimos a hacer espagueti. Él el espagueti lo decía como la ley. No sé si por lo enredado a lo mejor era a lo que se refería, porque escogió ese platillo. Dice, pero el problema es que cada quien hizo el espagueti como Dios le dio a entender. Y a todos les salió mal, pero a unos muy mal. ¿Sí? Le hicimos muy mal aderezo, salado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta fue, digamos, esta primera etapa, donde pues obviamente todos estos problemas subsistieron. ¿Sí? Obviamente pues los partidos políticos estaban fuera como sujetos obligados, en muchos casos también los legisladores, como dice alguien, pues ¿cómo voy a legislar en mi contra? ¿No? O el partido político, ¿cómo voy a hacer el harakiri? ¿No? En ese sentido, ¿no? Es así
que en el 2007, 3 gobernadores a los cuales se le suman 2 después, dada esta realidad tan heterogénea que había en el país, y lo cual hacía que, así como habemos mexicanos de primera, de segunda y tercera en muchas cosas, pues también el derecho a la información, dependiendo la entidad, la ley, el gobernador, el Congreso que me había tocado y la disposición de las autoridades, podía o no, digamos, tener más o menos acceso a ese derecho, cuando una de las características del derecho debe ser pues que sea igual para todos, en ese sentido, no diferenciando, digamos, el lugar de origen o de nacimiento o donde se vive. Con esta idea, estos 3 gobernadores, yo diría, y a mí me tocó, porque esa parte ya me tocó a mí vivirla, y muy impulsados por el IFAI en ese momento, y también, digamos, en su momento por los que éramos los miembros de la COMAIP, esto de que es la confederación que nos agrupa a todos los órganos garantes. Ya para esta época había casi órganos garantes en todo el país, creo que solo Tamaulipas y Baja California no tenían ley, más no órganos. Impulsamos esta reforma porque veíamos que era una realidad la heterogeneidad y las diversas trabas que había, digamos, en todos los estados. Y es así que los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y la gobernadora de Zacatecas en aquel momento, pues retoman esta idea y hacen una cosa que se llama la Declaración de Guadalajara. Así como les decía que en Oaxaca era el Grupo Oaxaca, que no había ningún oaxaqueño, pues la Declaración de Oaxaca la suscriben estos 3 gobernadores, pero no el gobernador de Jalisco. ¿Por qué se llama Guadalajara? Porque ahí se reúnen, ¿sí? Igualmente, ¿no? Pero no y después se suman a esta iniciativa el jefe de gobierno del Distrito Federal y el gobernador de Veracruz. Y esta declaración, aquí sí, el gobernador de Chihuahua, que sí los gobiernos estatales tienen el poder de iniciativa, incluye una iniciativa que entregamos en aquel momento a la Cámara también de Diputados para reformar el sexto constitucional, segunda reforma. Para reformar el sexto constitucional, pensando en ese momento que si se reformaba el sexto y se le ponían una serie de principios, y no solamente de que el derecho debe ser garantizado, el derecho a la información debe ser garantizada por el Estado, sería una serie de principios y que como estaban en la Constitución tenían que permear forzosamente en las constituciones estatales y en las leyes específicas de los estados y en la federal, ¿sí? Es que se planteó reformar. Otra vez, ustedes pueden leer esa declaración o esa iniciativa de Guadalajara, nuevamente vuelve a traer la autonomía de los órganos, vuelve a traer lo de los partidos políticos, vuelve a traer una serie de cuestiones que tampoco vuelven a pasar, ¿sí? Y en el Congreso pues, se le da otra rasurada a esa iniciativa, pero sí, digamos, se aprueban una serie de cuestiones en el sexto constitucional, que son 7 principios, ¿sí? Que es como, hay alguien que discute, y alguien dice que también la Declaración de Guadalajara, yo sí lo puedo entender, la iniciativa de Guadalajara, tenía un problema, que quería meter en la Constitución ya demasiadas cosas muy específicas que no deben ir en la Constitución. Y hay corrientes, la Constitución mexicana es una Constitución, pues yo diría más, no solo por grandes, por el número de artículos, si uno la compara con la Constitución de Estados Unidos, que es de principios, y luego vienen las leyes reglamentarias, secundarias, etc. Bueno, hoy en nuestro país, como dice alguien, es más fácil reformar la Constitución que hacer una ley secundaria, ¿sí? Y vean, o sea, muchas leyes secundarias todavía están pendientes, algunas ya pasaron, pero se reformó mucho más fácil la Constitución que en ese sentido, ¿no? Bueno, se reforma la Constitución, el sexto constitucional evidentemente, y se ponen estos principios que si ven, iban dirigidos a los problemas que yo más o menos les había comentado, que eran las trabas principales que se daban en las legislaturas federal y locales para acceder a la información. Y es de que la información podrá ser reservada solo en términos que marquen las propias leyes. ¿Qué quiere decir esto? Adiós acuerdos clasificatorios, ¿sí? Ya no hay de que esta información es reservada porque yo así lo digo, o porque así me gusta, o porque no me conviene. Porque los acuerdos clasificatorios, si yo les puse el caso del DF, fue algo que gustó mucho y en muchos estados se hizo, también. Hay que decir que el acuerdo clasificatorio de los segundos pisos a los 3 años es derogado, o a los 2 años o 3 años, pero bueno. Y debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Porque en las leyes anteriores prevalecía el principio de máxima reserva, ¿sí? Entonces,
principios, pero son principios, ¿sí?, de máxima publicidad. Obviamente se empezó a hablar de otro derecho que era muy importante, que era la protección de la vida privada y de los datos personales, lo que se denomina en las leyes la información confidencial, ¿sí? La no acreditación e interés jurídico. En la Constitución hoy, si alguien va a pedir información a cualquier lugar y le piden que se identifique, eso es anticonstitucional, ¿sí? Interés jurídico, que le pregunten para qué la quieres, o sea, cuál es tu interés, también es anticonstitucional. En ese mismo punto también se habla de los derechos ARCO y se diferencia, porque en los derechos ARCO sí hay que identificarse, porque son el acceso a datos que son de la persona, ¿sí? Entonces también se legisla que las legislaciones deberán contemplar el derecho ARCO, acceso, ratificación, cancelación y oposición. Debe haber mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión, o sea, de recursos expeditos, o sea, afuera amparo, ¿sí?, ante órganos y organismos especializados, o sea, son los órganos garantes los que deben resolver, ¿sí?, deben ser imparciales, con autonomía operativa de gestión y de decisión, ¿sí? En ese sentido, esa es la otra característica. Es cierto que la reforma, y porque esta es una de las grandes discusiones que hubo y que ha permeado desde el 2002 hasta, yo diría, hasta el año pasado, es que si las resoluciones de los órganos garantes son definitivas e inatacables. No lo dice aquí, si ustedes se dan cuenta, pero dice, al decir que son realizados por órganos especializados, esa es una lectura, aquí podemos tener una discusión. Se leía en aquel momento, lo bueno es que ahora ya quedó claro, por parte de nosotros, porque de todos modos con esto se intentaba que los tribunales de lo contencioso administrativo pudieran recibir recursos de inconformidad de los sujetos obligados sobre resoluciones de los órganos garantes. Bueno, tuvimos el caso aquí de Querétaro, que se quiso fusionar al instituto en ese sentido cuando hablábamos de órganos especializados, ¿sí? Entonces, a nosotros nuestra lectura es, por ejemplo, porque también metimos una controversia constitucional con Tabasco, que nosotros no, sino la promovimos, contra Campeche, que la ganamos, porque en Campeche sí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revisaba las resoluciones del órgano garante. Con la palabra especializado decíamos, el contencioso administrativo no es especializado en la materia, pero bueno. También quedó la obligación de preservar los documentos en archivos, algo que es importantísimo. Alguien me decía, un inglés una vez que vino a un seminario, me dijo, es que a veces yo no entiendo a México. Yo le decía, pues yo tampoco a veces lo entiendo, pero bueno, aquí vivimos y es muy bonito. Porque me decía, bueno, es que ustedes hicieron primero una ley de acceso y no tienen una ley de archivos. Puede haber leyes locales, etcétera, pero hasta hace poco hubo una ley federal, pero no había como tal. Dice, nosotros lo hicimos al revés, primero hicimos la ley de archivos y ya con los archivos organizados pues hicimos la ley para que la gente pueda acceder a la información, ya sea de archivos históricos o de archivos de gestión, o sea, pero finalmente cualquier información pues debe estar organizada en este tipo. Bueno, ahora lo que ha pasado en México fue al revés, con las leyes de acceso se ha venido forzando y se ha resaltado un tema que siempre ha estado ahí en el olvido, como dijo alguien, hay que sacar los archivos del archivo, el archivo siempre ha estado en el archivo, o sea, el tema de archivos, pues obviamente la necesidad de tener una ley de archivos, y otro lo vamos a ver, que ya digamos, se plasmó en la reforma constitucional, tener una ley de archivos, porque bueno, pues si no hay archivos, pues ¿qué es lo que sucede? Hoy, por ejemplo, a nivel federal, del 100% de las solicitudes, 8% se declaran inexistentes, ¿sí? Es cierto que puede haber inexistencias, pero bueno, si esa información de alguna forma ya no está presente, debiese haber un acta documentada de la baja de esa información, ¿sí? Pero bueno, una serie de cuestiones, entonces ahí quedó eso. También la de publicar indicadores de gestión, publicar información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales. Aquí la intención ya eran los sindicatos, pero no se leía así, personas físicas y morales, bueno. Y sanciones al incumplimiento. Esos eran los 7 principios y con eso se reformó. Eso fue lo que la Cámara de Diputados aprobó y Cámara de Senadores de la iniciativa Guadalajara de estos 5 gobernadores, quitándole, como decía, algunas cuestiones que se habían venido quitando desde el Grupo Oaxaca, lo de los partidos políticos, las autonomías de los órganos resolutores, la competencia de estos ante todos
personas que reciban recursos públicos, lo de partidos políticos, etcétera, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo 2 transitorios esta reforma constitucional? Dio un plazo de 1 año para que las legislaturas locales, ¿sí?, se armonizaran. No estoy hablando de la de ahorita, estoy hablando del 2007, ¿sí?, se armonizaran a estos principios constitucionales, ¿sí?, tanto su constitución y sus leyes en la materia. Para ese momento ya las 32 entidades tenían leyes, y obviamente la ley federal. Y de otro transitorio para que también en un plazo de 1 año se desarrollaran sistemas electrónicos de información, para que la gente pudiese solicitar información sin tener que ir físicamente, digamos, a los lugares, ¿sí? Y obviamente ya se había quitado lo del asunto de la identificación, lo cual lo hacía posible, y también se pudiera entregar información por esos medios, lo cual pues expandería mucho el derecho y facilitaría el derecho. Es cierto que para alguno de estos momentos algunos órganos, algunos institutos ya tenían algunos sistemas electrónicos, empezó a surgir el Infomex. Fue tanto el interés que a mí se me olvidó, porque hay que decir que también, aparte del Grupo Oaxaca, algo que presionó mucho, y yo desde mi punto de vista, creo que hasta un poco más que el Grupo Oaxaca, para haber aprobado en el periodo de Fox la ley. Hay quienes dicen que a Fox su mejor contribución fue la ley de transparencia, no sé. Y hay otros dicen que la aprobó, pues la aprobó de noche, que no sabe lo que aprobó, ¿no? Están las 2 versiones. Pero bueno, el chiste es que, y me salté, también, digamos, a finales de los 80, después de la crisis de los 80 en México, muchas organizaciones de estudio, bueno, la OECD, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIR, etcétera, ustedes los pueden ver, yo tengo, si quieren, los textos. Obviamente México siempre se ha caracterizado, y se sigue, no sé si ven los resultados hoy, volvimos a disminuir en la parte esta de la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, en esta medida que hace el índice de competitividad, digamos, bajamos 12 lugares, o sea, estamos a 15 lugares de ser los últimos de los 140 países. ¿Qué es lo que mide? La discrecionalidad o no en el uso de los recursos públicos. Bueno, una de las recomendaciones que se hacía es que si México es un país con recursos públicos escasos, todos son escasos, pero todavía escasos en relación a todas sus grandes necesidades, sus niveles de pobreza, de su desarrollo o de economía emergente, todo lo que se quiera, una de las grandes cuestiones que debe corregir México es, digamos, la asignación de los recursos públicos, quitando los márgenes de discrecionalidad, la corrupción, etcétera, etcétera, y recomendaban estos organismos. Es tanto así que el Banco Mundial le entregó a la Secretaría de Hacienda para que el IFAI $2 millones, ¿sí?, para que desarrollara un sistema electrónico de solicitudes de información. Ya el IFAI tenía el SISI, que lo había desarrollado la función pública, que se lo dieron al IFAI, y a través de ahí se desarrolló el Infomex. Y la única condición que le puso el Banco Mundial es que este sistema tratara, obviamente no podía imponer, de que a través de convencer, de tener convenios, de instaurarlo en las diversas entidades del país. Y es así que muchos, por ejemplo, en el Distrito Federal, nosotros tuvimos el sistema Infomex en el 2007. Fuimos la primera entidad. A través de este convenio nos vimos beneficiados e instauramos el sistema. Hoy en nuestro país está alrededor de 26 entidades funcionando este sistema Infomex, que es un sistema lentón, poco accesible, etcétera, etcétera. Como dice alguien, yo hice una solicitud de información a pesar de Infomex, ¿no? Pero, digamos, tanto era el interés, y bueno, esto estaba en los transitorios, ¿no? ¿Qué fue, digamos, lo que sucedió? Pues que muchos estados y congresos se tardaron, muchos no acotaron el transitorio de 1 año, otros sí, alrededor de 16, 17, casi la mitad de los estados sí lo hizo en el plazo de 1 año, pero lo hizo de una forma, perdón la palabra, muy burda. En unos lo que hicieron fue pegar, esto es así, al principio de la ley, o muy al principio, y dejar casi toda su ley igual, donde había contradicciones entre el principio de máxima publicidad y lo que la propia ley. Voy a poner un ejemplo, el caso de Guerrero. El caso de Guerrero sí cumplió, tomó los principios, los llevó a su ley, ¿sí?, a su constitución y a su ley, y después lo que hizo es que casi la dejó,
Y entonces tenía como uno de los principios la mínima reserva, ¿sí?, y la máxima publicidad, y solo aquellas reservas que la ley dijera. Bueno, una de las cuestiones que era información reservada era la nómina, o sea, el sueldo de los funcionarios públicos, por ley. Entonces, no había congruencia en el propio texto, digamos, porque había sido un injerto que le habían puesto. Bueno, y ves así que, digamos, si uno analiza las leyes después del 2007, pues finalmente no se corrige la heterogeneidad. Es cierto que no se trataba de tener una ley igual en todo el país, se trataba que fueran diversos instrumentos normativos o diferentes leyes, pero sí cuando menos con estos 7 grandes principios, pero desarrollados de forma consistente y congruente, y se podría ir mucho más allá en ese sentido. Pues bueno, el resultado, primero, es que pocos lo hicieron al año, ¿sí? Yo recuerdo una vez que la Cámara de Diputados, los diputados, porque les tocó a unos legislar esto y a otros verificar que al año, digamos, tuviera cumplido este transitorio constitucional. Y entonces un diputado, presidente de la Comisión de Transparencia, o sea, de la Cámara de Diputados, no se llamaba de la Función Pública y Anticorrupción, una cosa se llamaba, dijo en tribuna, hizo un exhorto para que se aprobara en la Cámara de Diputados un exhorto a los congresos locales para que cumplieran con el transitorio del sexto constitucional de adecuar sus leyes a la reforma. Y se paró otro diputado y le dijo, bueno, está muy bien, pero debemos de empezar nosotros exhortándonos a nosotros mismos, porque nosotros como Congreso de la Unión no hemos adecuado la ley federal, ¿sí?, que nos corresponde a nosotros adecuarla, a estos principios constitucionales. Bueno, el resultado, digamos, de aquellos que se adecuaron en el plazo, aquellos que se adecuaron después, por ejemplo, la Federación nunca se adecuó, nunca. Hasta ahora, digamos, está, pero ya es otro cantar, digamos, otra reforma que vamos a ver ahorita, nunca se adecuó. ¿Y qué fue lo que sucedió en un momento? Que vino la posibilidad de la adecuación y entonces empezó, yo diría, ese fantasma que siempre ha recorrido al asunto de la transparencia en nuestro país, que es el de las resoluciones definitivas e inatacables. El IFAI, hasta ese momento, sus resoluciones, en la ley lo decía, en la ley, aunque no en la Constitución, que eran definitivas e inatacables. Se quería incluir los principios del sexto constitucional, pero modificar este párrafo de la ley, porque también se alegaba que no, la Constitución no decía eso, decía que debían ser resueltos por organismos especializados, y eso es lo que decía, o sea, ¿sí? Y entonces, pues mucha gente empezó a ver esto como un retroceso, porque se pensaba otra vez en que un tribunal, se manejó el contencioso administrativo, se manejó otro, se manejó un especializado en su momento, etcétera, pues era un retroceso que un sujeto obligado, después de que resolviera el órgano, pudiera ampararse ante la resolución y no entregar. Bueno, este asunto, ahorita lo vamos a ver, siguió hasta ahora, tuvo una expresión mínima, pero esto y está, ¿no?, que ya se ejerció, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, por eso muchos, recuerdo el propio Lujambio, etcétera, en ese momento, porque se estaba viendo la posibilidad de la autonomía, muchas cosas, pero cuando vieron que había posibilidades de regresión o de que algunas cosas sí se adecuaran correctamente, pero significara el ceder otras, ya no le movieron más, y creo que con razón. Y bueno, en las entidades pues se dio esto, pero simplemente por unos ejemplos. Por ejemplo, el plazo para dar respuesta en las leyes, porque yo hice un análisis de todas las leyes antes y después del 2007, iban desde 10 días a 50 días hábiles. O sea había una gama ahí, que tu respuesta te puede llegar a los 10 días en unas entidades, ya contando prevención y ampliación, y en otras hasta 50 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dijo procedimientos expeditos, y pues para mí expeditos son 50 días, para él expeditos son 10 días, ¿no? Bueno, procedimientos para resolver inconformidades. Bueno, aquí
se las ingeniaron para tener diversas formas de resolución. Hay instituciones, creo que es el caso de Querétaro, no está rascado, donde, pues bueno, resuelve el secretario o ejecutivo, era el caso de Yucatán, no los comisionados. Hay en otras en que no resolvía, como le decía el organismo garante, como Sonora, sino el Tribunal Electoral. O sea, hubo 7 formas distintas en que acoplaron este asunto de los organismos especializados. Y también el periodo para resolver una inconformidad iba desde 14 hasta 105 días, la definición de expedito, ¿no? 4 estados no contaban con normatividad en materia de archivos, etcétera, etcétera. Digamos, la heterogeneidad o los diversos espaguetis no se unen. ¿Cuál era la idea? ¿Una ley igual en todo el país? No, pero sí, digamos, un piso mínimo, un factor común que garantizara este derecho de igual manera en todo el país, ¿no? La autonomía constitucional 20, 9 no, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero detenerlo. Así nos fuimos del 2007 hasta el 2014. Es cierto que algunas leyes se fueron mejorando en ese sentido. También la última cuenta que yo tenía del 2002 al año pasado, las 32 leyes han subido 165 reformas. O sea, más o menos un promedio de unas 4 o 5 reformas por entidad federativa. Unas para bien, otras para más o menos, otras han sido retrocesos. En términos generales, la tendencia ha sido para ir mejorando, ¿sí? Eso hay que reconocerlo, pero muy paulatinamente, bajo diversas presiones, etcétera, etcétera. Ante todo este panorama de heterogeneidad, ya desde cuando se empezó a ver los resultados de la reforma del 2007, que no fueron los deseados, y me incluyo en la autocrítica, todavía en la última aparición del maestro Lujambio en la Semana Nacional de Transparencia, que fue en el 2013, ¿sí? Él reconoció, porque él había sido un gran impulsor de esta reforma, y de verdad yo también lo pensé, que esa era la solución, que la reforma del 2007, digamos, no había alcanzado, que no había dado los resultados deseados y que era momento para buscar otras alternativas. Ya la alternativa se había empezado a manejar con una cosa que se llamó en aquel momento Código de Buenas Prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, que era como una ley modelo, por llamarla de alguna forma. La OEA hizo una ley modelo, y fue cuando empezó a surgir la idea de una ley general o una ley secundaria que pudiera, digamos, no estar todas estas cosas en la Constitución, porque como dicen, no, pues a ustedes solo les falta poner en la Constitución cuando quieren que cobren por la copia, ¿no? Simple. Eso no va en la Constitución. Eso va en una ley reglamentaria y no a lo mejor los precios, pero bueno, sí los procedimientos, las competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cuando se plantea en el 2014 y el presidente actual de México, cuando era todavía en su campaña o ya como presidente electo, uno de los compromisos que asume es fortalecer el tema de la transparencia, hablando de 2 cosas principales. Uno, el establecimiento de un órgano autónomo constitucional, y la otra, la de una ley general, ¿sí? Esto después se baja ya más específicamente, y ustedes pueden ver, creo que es el compromiso 83 y 84 del Pacto por México, y queda plasmado, digamos, como acuerdos, digamos, por ese Pacto por México. Esa iniciativa que hace en ese momento todavía el presidente electo, no en funciones, es recogida por el PRI y por el Partido Verde Ecologista. No de forma íntegra, hacen algunas modificaciones. El PRD mete también una iniciativa de reforma constitucional. Vamos en la tercera reforma constitucional, al sexto. Y el PAN mete otra. Finalmente, se hace un dictamen único, y ahí, verdad, ya también nos tocó trabajar en ese momento, digamos, como gente que invitaron a opinar, igual que a varios, al propio Javier Rascado, etcétera, en este proceso de reforma constitucional. Hicieron lo que muchas veces, o nunca, y creo que se ha dado en nuestro país, audiencias públicas, lo que hoy se llama prácticas de parlamento abierto, escuchando a los diversos sectores involucrados, a los órganos garantes estatales. Yo en ese momento era presidente del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, obviamente al organismo federal,
y, ¿cómo se llama? Y académicos a organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, Artículo 19, el Colectivo por la Transparencia, todas aquellas, digamos, organizaciones pues que están muy involucradas en estos temas, ¿no? Finalmente sale un dictamen, ¿sí?, por parte del Senado. Y, bueno, trae ya en la reforma constitucional, ahora sí, la autonomía constitucional de todos los órganos, incluido el federal, ¿sí?, que en las dos luchas anteriores, en las dos reformas se había intentado y no se había dado, aquí viene. Y también la de los estados. Es cierto, como decía, que ya casi 20 estados tenían autonomía constitucional, porque mucha gente dice, bueno, pues eso qué, pues nosotros ya la teníamos, o sea, ¿dónde está el...? Dos cuestiones, había entidades que no la tenían, por ejemplo el DF no la tenía, y me dice, bueno, pues ¿cómo que el DF no la tenía? No, que eran los mejores institutos y que mejor la ley, porque el DF simplemente no tiene constitución, ¿no? Y tiene un estatuto, entonces no podía tener autonomía constitucional. Hoy ya la tiene, bueno, ya aprobada cuando se aprueba esta reforma, pero para mí no es lo mismo, o sea, obviamente una autonomía constitucional dada por la ley, por el Congreso del Estado o por la Constitución Estatal, pues es importantísima. Pero si esta también está dada por la Carta Magna, digamos, estamos hablando pues de una autonomía que viene, digamos, desde su origen, desde la Constitución de Estados Unidos Políticos Mexicanos, y que permite, digamos, que esa autonomía pues no solamente se presuma, sino se ejerza todos los días de manera cabal. Bueno, se queda claro que serán competencia de estos órganos garantes todos los poderes de la Unión. Por fin meten al legislativo, por fin meten a los fondos y fideicomisos, por fin meten a los sindicatos, por fin meten a los partidos políticos de forma directa, no a través de los institutos electorales, meten a la Suprema Corte de Justicia, solo, digamos, queda como la excepción de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte, en ese sentido, y toda persona física o moral que ejerza recursos públicos. Pero queda la palabra sindicatos, ¿sí?, con obligaciones específicas, ¿sí?, porque, bueno, se establece el que todo acto se debe documentar, ¿sí?, porque lo que está sucediendo es que muchas decisiones se toman, pero no se documentan, y entonces no puede uno acceder, digamos, a eso. Son organismos especializados imparciales, ¿sí? Bueno, se establecen que el organismo federal pasará a ser un organismo nacional, ¿sí? ¿Por qué nacional? Porque tiene 3 nuevas atribuciones que no tenía el IFAI, principalmente, bueno, 4 o 3 yo diría. Una es que se vuelve segunda instancia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si un ciudadano viene y pregunta en Querétaro, no le responden bien, va con su órgano garante y el órgano considera a esa persona que no resolvió conforme a derecho, no resolvió de forma correcta, puede inmediatamente acudir al INAI para que revise el caso, digamos, como lo hacen en otras, digamos, instancias judiciales o jurisdiccionales, así, digamos, en una instancia que será expedita, ¿sí?, y si dice la ley después que es expedito, o sea, ¿sí?, hay un plazo perentorio, y especializada en la materia, y también se habla en todos los casos que las resoluciones son definitivas, inatacables, ahora sí se menciona explícitamente, ¿sí?, y solo queda una excepción a nivel federal, que es cuando el órgano INAI, ya no IFAI, o INAI, resuelva en materia de seguridad nacional, ¿sí?, y el consejero jurídico de la presidencia considera que esa resolución, digamos, no es correcta, porque se dio pública determinada información o se ordenó que se publicitara, y esa información, según el consejero jurídico, aunque no lo haya valorado así el INAI, puede poner en riesgo la seguridad nacional, puede hacer un recurso ante la Corte. Acaba de suceder eso hace 15 días, nosotros decidimos por unanimidad que los vuelos, que los vuelos tanto de avión como de helicóptero, el problema fue en los de helicóptero, la hora de salida y llegada en las que viaja el presidente es información pública. Obviamente los datos del tipo de aeronave, de la altura de vuelo, los datos de, ¿cómo se llama?, de geonavegación, etcétera, son reservados.
pero la hora de salida, el lugar y yo, bueno, ya interpuso el recurso ante la Corte. Está apegado a ley, la Constitución lo permite y será la Corte quien resuelva y irá generando jurisprudencia, porque en este país uno de los grandes problemas que también tenemos es que no sabemos o sabemos de cosas distintas que es seguridad nacional. Hay gente que cualquier cosa, que yo mueva esta pluma para acá, pues puede poner en riesgo la seguridad nacional y por lo cual no pueden saberse por qué moví la pluma, ¿no? Y hay otros, entonces hay esas, qué bueno que la Corte entrará en ese sentido y obviamente la resolución de la Corte es definitiva. En ese sentido. Bueno, entonces decía, una de las cosas está la segunda instancia, la otra que de verdad a mí no me gusta, pero bueno, quedó, pero bueno, pues no es todo lo que le gusta a uno, es de que el Instituto Nacional tiene la capacidad de poder de atracción. La segunda instancia es, después de que resuelve el órgano local, la persona puede acudir al nacional. Aquí es que nosotros vamos a tener conocimiento de todos los recursos que interpongan los ciudadanos o las personas en las 32 entidades del país y vamos a definir y a decidir qué recursos creemos que podemos o debemos atraer. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La atracción estará dada para aquellos asuntos de trascendencia nacional. Bueno, trascendencia nacional, tal. Y ahora se están reglamentando. En la ley federal se reglamentó algo en la ley general, se está reglamentando ese poder de atracción. ¿Cuál es el problema de los poderes de atracción a veces? Que tienen que estar perfectamente delineados el procedimiento, si no se pueden volver discrecionales. Pero bueno, esa es una segunda cuestión por cuál lo vuelve nacional. Hay también la posibilidad, yo lo he comentado con Javier, de que el órgano local le pida al órgano nacional que atraiga un asunto. ¿Sí? Para mí es como un harakiri, ¿no? Si yo puedo hacer mi chamba, te la aviento. Ahora se habla de esos problemas que pues finalmente pues sean muy politizados, etcétera, pues bueno, pues, ¿no? Bueno, pero bueno, está esa posibilidad también, que el órgano local pueda pedirle al órgano nacional el que atraiga un recurso de queja. La otra que lo hace nacional es que el INAI preside, coordina el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es el sistema? La Constitución y la Ley General establecen el Sistema Nacional de Transparencia, que es como la COMAI, como decía, nosotros en esta agrupación que teníamos que era una agrupación de buenas voluntades, no tenía personalidad jurídica, pero avanzamos en muchas cosas, nos ayudamos muchos, compartirnos experiencias, imitando buenas prácticas, hicimos muchos concursos nacionales de expo, de dibujo, introdujimos en los libros de texto de primero y segundo y tercero de primaria, en los oficiales, los temas de acceso y de datos personales. Bueno, es esta idea de la COMAI, yo así la veo, pero ya con personalidad jurídica, con responsabilidades, con atribuciones específicas, y a la cual se le suman 3 órganos federales, aparte obviamente del INAI, que lo preside. La Auditoría Superior de la Federación, dado que es un sistema nacional de transparencia y en su momento el Sistema Nacional de Transparencia tendrá que interactuar con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero aquí está toda la parte de fiscalización, que es una parte fundamental también de la rendición de cuentas y de cómo transparentar el ejercicio público de los recursos públicos, ¿no? A través de la cuenta pública. Bueno, y cuenta pública, ¿sí? Porque hubo un estado en que pidieron la cuenta pública, y por eso yo creo que era la segunda instancia. Y la Secretaría, bueno, la auditoría, era Contraloría Mayor en ese estado, no voy a decir el estado porque pues, para qué, no tiene caso, le dijo, se la reservó, y el ciudadano fue con el órgano local, y el órgano confirmó la respuesta que era reservada, cuenta pública. Pero bueno, está la Auditoría Superior de la Federación, está el INEGI, evidentemente, pues toda la información económica, geográfica, estadística, etcétera, porque también hay una idea en la ley general, bueno, en la Constitución, de hacer sitios proactivos, de que haya información de utilidad sin que el ciudadano la solicite, esté ahí para que la gente pueda disponerla. Y está el Archivo General de la Nación, por cuestiones evidentes de, pues no puede haber información o información de calidad si no hay archivos, digamos, bien organizados. Y también la auditoría, pues está
porque no puede haber rendición de cuentas si no hay buenas cuentas, si no hay cuentas, ¿no?, que mostrar. Y obviamente los 32 órganos locales, ¿sí?, en ese sentido. Pero quien coordina, quien preside es el INAI. Esas tres cuestiones hacen que se vuelva de IFAI, se le quite la F y pase a INAI en ese sentido. Lo bueno es que esta reforma no se fue como la electoral, que para mi punto de vista el INE se sobrepasaron a veces. Por ejemplo, él determina los consejeros electorales locales. Nosotros nada que ver ahí, ¿no? O sea, qué bueno. O sea, es más bien un asunto colaborativo, porque creo que también pues tenemos que ver, digamos, los problemas del federalismo, etcétera, y de las autonomías, ¿no? Pero bueno, se cambia la forma en que se nombran los comisionados del INAI, ya no los nombra el presidente, antes los nombraba el presidente, los comisionados del IFAI, y era lógico, pues el IFAI no era un órgano autónomo, era un órgano descentralizado, no concentrado en la Administración Pública Federal, o sea, un órgano del Ejecutivo. Pues el Ejecutivo nombra a sus funcionarios, digamos, eso, digamos, está así. Ahora se insistió mucho. El Senado lo único que podía hacer era, en su dado caso, impugnar algún nombramiento del presidente, objetar, como le llaman. Ninguno fue objetado, porque aparte no había un procedimiento para objetar en ese sentido. Pero ahora se cambió, digamos, al revés. El Senado los nombra y el presidente puede objetar, hay un procedimiento para el mismo, con plazos y todo, y es al revés, y en dado caso el Congreso nombra a otro. Finalmente el Congreso nombra, la Cámara de Senadores, pero sí el presidente puede objetar algún nombramiento en ese sentido. Se generan consensos con un consejo consultivo, etcétera, etcétera. Bueno, también en la Cámara de Senadores, de Diputados, se va a la Cámara de Diputados, donde, digamos, se tarda casi, nos las mandan a la congeladora 6 meses, ¿sí? Porque ellos se la entregan en enero, y hasta agosto vuelve a revivir, porque volvió otra vez el fantasma del asunto de que no debían ser definitivas y no les alcanzaba con lo de la Consejería Jurídica, querían meter que podrán ser también por estabilidad económica y financiera, que podrían ser objetadas, no definitivas en temas del Banco de México, bueno, ya empezaban a que pudiera objetar muchísima gente en las resoluciones, se enfrió, tal, ese fantasma siempre estará ahí. Ahorita se resolvió solo con esta figura, pero bueno, finalmente el 22 y 23 se aprueba la minuta del Senado sin grandes cambios, digamos, en ese sentido. Y aquí la participación de la sociedad civil organizada fue fundamental para detener estos posibles, digamos, retrocesos en ese sentido. A partir de ahí, la reforma constitucional tiene transitorios, y el primer transitorio es que les da al propio Congreso un año para aprobar una ley general en la materia. Pero en la reforma constitucional habla de 3 leyes generales. Por fin ya se habla de una ley general, o sea, están los principios constitucionales, habrá una ley general y ya después vendrán las leyes de los estados, pero tendrán que estar adecuadas a esta ley general. Pero debe ser una ley general en materia de acceso a la información, una ley general en materia de protección de datos personales y una ley general en materia de archivos, ¿sí? Bueno, se empieza a trabajar con la ley general, ¿sí?, que aquí, bueno, está el proceso, y se retoman ya, digamos, pues obviamente, forzosamente, se aprueba después del plazo, ¿sí?, pero, digamos, finalmente es aprobada y publicada en mayo, ¿sí?, el plazo se vencía en febrero, porque en febrero del 2014 se había aprobado la reforma constitucional, para febrero del 2015 ya está la ley general, la tuvimos el 5 de mayo, la ley general, que retoma todos estos principios que les acabo de hablar, de la autonomía, de las segundas instancias, de todos los sujetos obligados. Algo muy importante que trae la ley general, y que digo que son los grandes cambios, es que las obligaciones de oficio, aquellos que tienen que publicar los sujetos obligados, en la ley federal eran 13 obligaciones, pasan a 48, pero las cuales serán obligatorias no solo para la federación, para todo el país, para toda dependencia pública. Y va más allá. El Sistema Nacional de Transparencia, tendrá que aprobar los lineamientos de cómo se va a publicar esa información
para que sea homogénea en todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte las genéricas trae obligaciones específicas en ese sentido. Se están trabajando ahora, sé que antes de que finalice octubre estará aprobada la Ley General de Datos Personales y la Ley General en materia de archivos. Ya se les fue un poco el plazo, pero bueno, se está trabajando en este asunto para tenerlas, digamos, México va a ser anfitrión de la Cumbre Global de Gobierno Abierto, que aparte México preside, que son el 26, 27 y 28 de octubre, y la idea es que estos dos instrumentos, las leyes generales, además, de la ley general, mandata a que la federación y las entidades federativas adecúen sus leyes locales y federal a la ley general. La ley federal está a punto, digamos, también de salir, y hay estados que ya están adecuando sus instrumentos normativos a esta ley general. Tienen que tener pues toda la parte de las obligaciones de oficio, tienen que tenerlo el sistema nacional. También se genera una plataforma nacional, que eso viene desde la Constitución. Como dice alguien, es la primera vez que en la Constitución veo que se ordene generar un instrumento tecnológico, que es la plataforma nacional. En un solo sitio, en un solo instrumento tecnológico, se van a poder hacer todas las solicitudes, ya no va a haber varios infometes o varios sistemas en cada, va a ser solo un sistema nacional, por eso plataforma nacional, donde la gente deberá ingresar con una sola clave y un password que tendrá la vez que ingrese como un correo electrónico, ¿sí? Y podrá hacer solicitudes a cualquier dependencia de su entidad, de otra entidad o a nivel federal. Igual por este medio interpondrá sus recursos de revisión, por este medio tendrá el acceso a todos los portales de obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del país, iniciando por los de su entidad, las otras entidades y los federales, ¿sí? Y, digamos, este tipo de cuestiones, y toda esta plataforma tendrá que ser aprobada también por el Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, el plazo para armonizar las leyes federal y local, el plazo para tener la Plataforma Nacional de Transparencia, el plazo para tener los criterios como deben de publicar, todo se vence en un año, o sea, en un año a partir de que se aprobó, o sea, el próximo 5 de mayo del próximo año. Hay que decirles, y con esto voy terminando, que hay 3 entidades en el país que ya hicieron sus procesos de armonización, o sea, ya su ley local, ya la armonizaron a la ley federal, general, ¿sí? Chihuahua fue el primero, Coahuila fue el segundo y Querétaro fue el tercero. Fue hace una semana y media, si no mal recuerdo. Sí. Esperamos, obviamente, le estamos echando apenas un ojo, que estén perfectamente adecuadas y que eso garantice. Por ejemplo, algo que no cumplía Querétaro, por decir. Querétaro tenía solo un comisionado, digamos, y tenía 2 comisionados honoríficos. La ley general y la Constitución establece que los órganos deben ser colegiados, ¿sí? Y debe ser impar, evidentemente, o sea, 3, 5, 7, etc. ¿Sí? No puede ser 2 porque 2 es par, ¿sí? Es colegiado, pero no es impar. Bueno. Ya, por ejemplo, en esta reforma se establece, y que la reforma, pues eso sí alcancé a leer, es vigente a partir del 1 de enero del 2016 en Querétaro, o sea, ya esta nueva ley adecuada a la ley general tendrá 3 comisionados, ¿sí? Un comisionado presidente. También establece que los periodos tienen que ser escalonados, establece una serie de cuestiones, establece que para la elección de los comisionados tendrá que haber participación o una participación ciudadana, digamos, abierta, establece una serie de cuestiones y luego estas 3 entidades ya se han adecuado. ¿Qué es, digamos, los retos, digamos, que yo veo, o ya casi otra vez? Uno, primero, que se puedan hacer todas esas adecuaciones en tiempo y forma. Porque si no, ojalá que no pase como con la ley de educación, o sea, que el Ejecutivo se amparó ante reformas, ante las adecuaciones de las leyes de educación de determinadas entidades ante la Ley General de Educación. El órgano de aquí es otra cosa que los dio la reforma constitucional, tiene posibilidades de acción de inconstitucionalidad para su propia entidad, de aquellas leyes que contravengan la norma constitucional en materia de transparencia o la ley general.
y nosotros también tenemos posibilidades de interponer acciones de constitucionalidad sobre la ley federal, pero sobre todo las leyes locales. Si alguna ley local no llegara a cumplir con los requisitos, la ley general marca mínimos, marca un piso básico. Por ejemplo, si la ley general dice no se podrá responder en un plazo mayor de 15 días, y una ley dice en Querétaro la respuesta tiene que estar a los 10 días, adelante. ¿Sí? Digamos, son el factor común o los mínimos que deberán cumplir. Pero si hay algo que la ley general establece y no está en la ley local o en la ley estatal, digamos, se puede generar una acción de constitucionalidad porque no está cumpliendo con lo que se pretendía, que hubiera un estándar básico nacional que igualara a todo. Ese es un primer reto. ¿Sí? El segundo reto importante es poder sacar todos los instrumentos normativos y tecnológicos, como la propia plataforma, que puedan facilitar, digamos, este ejercicio de derecho. Pero como todo, una buena ley es condición necesaria, más no suficiente. Tendrá que venir todo el proceso de implementación, de difusión y de extensión de este derecho y de la comprobación real de la autonomía de los órganos a la hora de resolver, para que finalmente se logre que la transparencia, el acceso a la información, sea una realidad cotidiana, sean una obligación de los funcionarios públicos, pero ya, digamos, un acto, digamos, normal, un hábito, digamos, que toda acción que lleven a cabo tendrá que estar documentada y será de acceso a la información, solo aquellos casos excepcionales que habrá una reserva, y la reserva, como siempre, solo es temporal, pasado cuando se deje actualizar el causal de reserva que la invocó, podrá ser pública. Por ejemplo, nosotros acabamos ahorita de dar a conocer la información que tuvo que ver con la lamentable epidemia del H1N1, que en ese momento, por cuestiones de seguridad, se reservó, dejó ya, digamos, de existir, digamos, el causal de reserva que le daba razón, y hoy la gente se puede enterar de cómo fue, hasta dónde se expandió, cuáles fueron las estrategias del gobierno mexicano en la materia, digamos, hasta dónde realmente llegó el problema, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, el gran reto es la implementación, pero yo creo, sobre todo, el que el ciudadano se haga y se empodere con estas leyes y realmente ejerce este derecho, porque lo que sí queda claro es que cuando los ciudadanos utilizan, participan, pues las autoridades se tienen forzosamente que cuidar más, y lo que hay que hacer es que la autoridad vea a la transparencia como una ventana de posibilidades para recobrar esa confianza que hoy, digamos, todas o la gran mayoría de las instituciones ha perdido de la mayoría de los mexicanos, y que esto permita tener, digamos, fortalecer pues, la gobernanza en este país, y con ello poder alcanzar otras metas que hoy, pues digamos, se ven muy difíciles de alcanzar, porque partimos de un problema de no confianza o de desconfianza, que eso pues obviamente no genera las mejores condiciones para un desarrollo económico, político, social, y también, digamos, incluida los asuntos de la seguridad, y otro tipo de asuntos, digamos, pues de los graves y lamentables hechos que a veces acontecen en este país. Por mi parte sería todo y estaría a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias al maestro Óscar Mauricio Guerra Fort por la ponencia. Damos paso a un espacio de preguntas y respuestas, y les pido de favor me permitan llegar con el micrófono hasta ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Yo quisiera que nos hablara un poco de cuáles son los beneficios económicos para la sociedad de implementar la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, el acceso a la información, para que de esta manera no solo la sociedad en general, sino los núcleos de poder, los factores reales de poder, son los que presionen para que se implementen esos mecanismos de una democracia de calidad. ¿Una por una? Bueno, los beneficios económicos que puede traer o que debiese traer
digamos, la implementación correcta y de una ley o de la mecánica de la transparencia y el acceso a la información, pues es evitar, digamos, inhibir la desviación de recursos. Voy a ver un ejemplo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Un funcionario que sale de viaje a una comisión, si no publicita los gastos que él lleva a cabo y sabe que son materia, ya ahorita no de una solicitud, que él los tiene que publicar, ¿sí? Lo que erogó, con las facturas que erogó, cambia muchísimo, y eso lo hemos visto, en el comportamiento y en el gasto de sus funcionarios, ¿sí? Vimos en muchas revistas cuánto muchos funcionarios gastaban, etcétera, etcétera, ¿sí? En este tipo de cosas. Pues esto obviamente, y si alguien infringiera la ley, digamos, con gastos que se le erogue y se le paguen, pues obviamente el ciudadano, cualquier persona puede presentar una denuncia ante el órgano interno de control y las pruebas están ahí. Ese es un ahorro. La otra, el asunto, digamos, de las licitaciones. Y te puedo ir desde la ronda 1. El transparentar hoy cómo se van a adjudicar los contratos, digamos, a las diversas empresas, digamos, eso lo que evita, pues es que existan, digamos, retratos hablados de las empresas con las cuales a ti te conviene contratar, porque tienes, digamos, a lo mejor un conflicto de intereses. Las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios. Hoy en nuestro país, cálculos del sector empresarial. El sector empresarial por eso es un aliado de este tema, ¿eh? Al sector empresarial no le gusta pagar mordidas. En teoría, al sector empresarial le gustaría que la competencia fuera más leal. Cuando yo a un funcionario lo extorsiono para que me adjudique el contrato, no es que una competencia leal, es una competencia desleal, porque no la estamos haciendo vía precios o vía mi competitividad. Todo eso ahorra dinero, digamos, al país, para que esos recursos públicos se inviertan, digamos, de mejor forma donde se deben invertir, ¿sí? Entonces, o sea, son demasiados los mecanismos. Hay modelos muy macro que demuestran cómo aquellos países en los que los índices de corrupción, ¿sí? Los índices, digamos, donde hay mayor eficiencia o menos desvío de los recursos públicos para otros fines, su crecimiento tiende a ser más grande, ¿sí? Más permanente, su tipo de cambio es más estable, su tasa de interés tiende a disminuir y la inversión nacional y extranjera es mayor, ¿sí? Y es un economista que lo prueba para 70 países en una serie de 10, 15 años. Hace un indicador que le llama CLEAR, está en inglés, donde maneja diversas variables. La L es de la legalidad, el cumplimiento de la legalidad, porque no solo tener las leyes. La C es de la contabilidad, si la contabilidad es clara y así, ¿sí? Y va haciendo un análisis que todos están, y entonces él habla habla a mayor opacidad, menor crecimiento económico. Maestro, usted habla de la ley de transparencia, en el caso del Distrito Federal, quiero traer el sector de los pisos. Hasta la tabla que usted tenía ayer decía que el Distrito Federal tuvo 2 leyes de transparencia. La primera fue en 2002 y la segunda, entiendo, en 2003. ¿Cómo se explica que habiendo una ley de transparencia que obliga a los funcionarios a hacer pública la información que les compete, como fue el caso de la construcción de los segundos pisos, no haya sido objetado el que el entonces jefe de gobierno, al retirarse de su gestión, dejara lacrada la información durante 30 años, que viene a ser lo mismo que sucedió con la información del caso del 2 de octubre del 68? ¿Cómo se explica esto? Mira, el DF lo conozco. El cuadro que está ahí solo habla de cuándo se hizo la primera ley en cada una de esas entidades. Como te digo, cada ley en promedio se ha reformado o creado nuevas leyes, porque a veces es tanta la reforma que ya le daban nueva ley o hacen una nueva ley, pero está basada, bueno. En el caso del Distrito Federal, a mí me tocó trabajar ahí, presidir ese instituto 8 años. Su primera ley, como lo anota aquí el cuadro, es del 2003,
pero el Distrito Federal ha tenido alrededor de unas 12 reformas y en ese periodo ha tenido 3 leyes nuevas, ¿sí? Y está por ahorita tratando de armonizar. La información de los segundos pisos, a partir del 2006, es totalmente pública y se colocó, fue el primer recurso de revisión que nos tocó resolver. El acuerdo clasificatorio fue denegado. Se pidió la información, se dijo que era muy extensa, etc. Nosotros ordenamos la entrega, y lo digo, fue un diputado asambleísta del PAN el que estaba solicitando la información, y después se le dio acceso a la información. El expediente, porque pidió el expediente completo, era alrededor de 1.350.000 hojas, incluidos planos, etcétera, etcétera. La forma en que se acordó con él, y que es una forma que da la ley cuando la información es muy vasta, como era el caso, es la consulta directa. Y él fue a las oficinas del FIMEVIC, que era el Fondo para el Mejoramiento de las Vías, una cosa así, y ahí, digamos, fue atendido durante 15 días que estuvo visitando, y le sacó copia a algunos documentos que él considera importantes, no a todo, dijo, a mí lo que me interesa son estas cosas, y subo ese acceso. Es cierto, pero pasaron 3 años, en los cuales no hubo acceso a esa información. Pero hoy la ley del DF está calificada como una de las mejores leyes, junto con la de Coahuila, etcétera, hay un estudio de la MET. Hoy están en este proceso, su ley tiene también que adecuarse, ¿sí?, a la ley general. Están, hasta donde sé, en ese proceso, tienen igual que todos los estados cumplir antes del 5 de mayo. Pero te digo, este cuadro simplemente demuestra, si tú quieres saber el número de reformas, puedes, consultar en la en la Corte está siempre un directorio de todas las leyes y las reformas, o yo te decía, tengo un libro ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que está en la biblioteca virtual, que trae todas las reformas que se han hecho a las leyes. No las analiza todas, yo analizo 2 generaciones, sería imposible, o sea, hace 160, bueno, a lo mejor alguien sí, pero sí te dice cuántas reformas ha sufrido y en qué periodo cada una de las leyes. ¿Sí? Entonces, esa realidad que sucedió en ese momento, tal. Ahora que toca lo de los expedientes de la Guerra Sucia o del 68, nosotros acabamos de ordenar la entrega de esa información. Acabamos de ordenar la entrega de esa información, de esos expedientes. Y estamos con gente que participó en el 68 y que está haciendo parte de esa consulta, ¿sí?, en el Archivo General de la Nación, de sus expedientes. Hay consulta hasta de datos personales, porque hay expedientes personales, y hay información pública. Si quieres, si me das tu correo, yo te doy, te puedo mandar la resolución y lo que se están resolviendo, lo que resolvieron y lo que están consultando, ¿sí? Eso pasó hace un mes, mes y medio, ¿sí? Sí estaba reservada. Y si hay, y es donde tenemos problemas, porque están haciendo versiones públicas. Y entonces a veces están testando información que pues obviamente es primordial para los fines que se requiere, de saber realmente lo que sucedió. Bueno, acabamos de ordenar la averiguación previa que se hiciera pública, y la hizo pública la PGR la semana pasada, que son 56.000 fojas de los casos lamentables de Iguala. Ustedes hoy saben que, quienes hicieron la solicitud ya tienen acceso. Fue un trabajo de 4 meses del Instituto con la Procuraduría hacer una versión pública. ¿Qué tiene que ver la versión pública? Que tú no des los nombres de posible gente, que tú la hagas culpable de una vez, tienes que respetar la presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, también nos estaban testando muchos hechos, y entonces pues no tenía caso, porque entonces pues es lo que se quiere conocer. Entonces se vuelve muy complicado, porque tienes que ir foja por foja, pues viendo, y la otra es que cuando hay información, porque no solo es testar el nombre, es testar el nombre si te dice que la persona que atendía la tienda de la esquina de tal, declaró tal cosa, lo haces identificable, y entonces sí tienes que testar. Es complicado. Estamos en ese asunto con la gente, de lo que fue, de lo que fue en ese momento la Fiscalía Especial, que mandó parte de la documentación, al Archivo General de la Nación. Estuvo cerrada esa bóveda del archivo, estamos, ahorita tratando, aparte de que se abra al público, pero tiene este problema que hay información ahí que es confidencial, o sea, que solo a las personas. Por ejemplo, nosotros hicimos un evento sobre eso, el senador Alejandro Encinas, que participó, no en el 78, pero en esta parte del 71, él tuvo que autorizar ahí
y eso porque alguien se le acercó, porque querían ver su expediente personal. Tiene un expediente personal del hoy senador, o tiene un expediente personal, y entonces pues no le daban acceso a otra gente porque era su expediente personal. Él podría tener acceso, pero si alguien da el consentimiento, y él le dio el consentimiento a esa investigadora para que revisara su expediente personal, que en ese momento pues tenía las agencias de investigación que hubo en ese momento, que después toda esa información se pasó a la fiscalía que creó foros de los delitos del pasado, no se me acuerdo cómo se llamaba, que después pues tampoco llegó a grandes cosas, y esa toda información se entregó al Archivo General de la Nación, que el archivo dice, ¿qué hacemos con ella? Y es cierto que ahorita todos estamos trabajando con ellos, pero cuando es información confidencial y el implicado, por ejemplo el caso del senador Cinas o de otra persona, pide acceso a su expediente, lo estamos concediendo, el archivo está concediendo. Es inicial. Y lo que estamos trabajando es en la versión pública para investigadores tengan acceso a esa documentación, pero que no releve datos personales, ¿sí?, o confidenciales. Solo que el autor, digamos, o la persona se los autorice. ¿Sí? Maestro, mi pregunta es, al constituirse el INAI como una segunda instancia respecto de los recursos que se le planteen, las resoluciones que dicte el INAI, al ser como un órgano último, vendrían siendo, los criterios que vaya emitiendo vendrían siendo obligatorios para los demás órganos locales, es decir, una especie como de jurisprudencia que vaya formando, al ir adoptando criterios, vendrían siendo obligatorios para el resto de los órganos de acceso a la información locales. Mira, la ley no es explícita en ese asunto. La ley dice específicamente, déjame ver la palabra que usa, no habla de esta obligatoriedad o que sean vinculantes, habla de que sean orientadores en sus resoluciones. ¿Qué va a suceder? Yo así lo veo, ¿sí? Por eso también el Sistema Nacional de Transparencia nos va a permitir, hay una comisión, que es la Comisión de Criterios de Resolución, ir, digamos, de alguna forma generando un dossier de criterios, por llamarlo así, que todos, digamos, podamos aceptar, ¿sí?, en ese sentido. Porque ahorita se quedan como orientadores. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si el INAI resuelve un recurso de segunda instancia con un criterio, y al órgano garante le vuelve a caer algo similar, y él vuelve a usar el criterio que usó anteriormente, ¿sí?, pues el ciudadano ya sabrá que si acude al INAI, si el INAI es consecuente y consistente con sus criterios, como debe ser, pues la va a volver a ganar. ¿Qué va a pasar en una tercera ocasión? Pues yo creo que el instituto va a decir, pues ya no tiene caso, ¿no? Porque una de las cosas, no lo dice, pero donde se va a medir también la eficiencia de un instituto es si todas sus resoluciones se la están bateando, ¿no? Algo está sucediendo, ¿no? Porque, digamos, tenemos una misma ley, no la misma ley, pero tenemos un factor muy importante, porque eso sí, en la ley general y en las leyes estatales, los causales de reserva son los mismos, ¿eh? No puedes disminuir ni aumentar causales de reserva. O sea, no puede haber algo en Querétaro o a nivel federal, en la ley federal o local, que sea un causal de reserva adicionado al de la ley general. No, y tampoco puede haber menos, ¿eh? Son los mismos, ahí sí, es una copia, tal. Entonces, pues los criterios te los dan los causales de reserva. Yo sé que hay interpretaciones, o sea, porque, bueno, un causal, tal. Y yo creo pues que se irá ir formando, no así directamente como a lo mejor hubiera sido lo óptimo, como jurisprudencia que al resolver ya queda, ¿no? La palabra que utiliza es orientadores. Muchas gracias, maestro Oscar Guerra Ford, por su interesante, por su orientadora y sobre todo novedosa plática en este seminario. La verdad es que con toda claridad y con toda la experiencia que tiene en la temática, ha sido muy ilustrativa para nosotros, por lo cual lo felicito
y sobre todo le agradecemos y le reconocemos su participación en este diplomado y más que nada su disposición por venir a acompañarnos y sobre todo hacer que esta Casa de la Cultura y la comunidad en general cultiven este tema, abran un poquito de mayor espacio de reflexión a estos temas que para nosotros son muy necesarios, es difusión de la cultura jurídica y sobre todo que es un gran avance para la sociedad en general. Muchas gracias. Por favor, les pido un aplauso para el maestro. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental en Querétaro, le hace entrega del reconocimiento que le otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación al maestro Óscar Guerra Fort por su participación este día. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento, Óscar, como siempre decía yo antes de que entráramos a esta plática, lo platicaba con el maestro José de Jesús Luna, que Óscar Guerra ha sido uno de los comisionados que ha tenido una de las visiones más aperturistas en temas de transparencia. El liderazgo que tiene, la importancia que tiene en temas de transparencia a nivel nacional es sumamente importante. Fue poquito más de 8 años presidente del InfoDF, actualmente comisionado del INAI, pero ha trabajado en todas las comisiones que ha habido en la Comaip, fue presidente de la propia Comaip y siempre ha tenido una visión muy aperturista. Es decir, yo puedo confirmar que es una de las personas más comprometidas con el tema de la transparencia y que más le conocen. Y además, pues con esta evolución del derecho de acceso, pues él ha sido partícipe en muchas de las etapas, no la del 77, ¿verdad? Pero ha sido partícipe en muchas de las etapas, él ha estado presente e indudablemente pues su experiencia nos abona. Como siempre, Óscar, muy agradecido por estar acá. Y bueno, en ese tenor se le hace la entrega de un reconocimiento por parte de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta excelente ponencia. Mi estimado Óscar. No, pues muchas gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. De esta forma damos por concluida la sesión del día de hoy, recordando a ustedes que continuaremos el próximo 6 de octubre con el tema Transparencia y Gobierno Abierto. Muchas gracias y buenas tardes.